vamos a ver la definición y unos ejemplos muy sencillos sobre una última estructura algebraica, ¿no? Que es la de cuerpo. En este caso no os voy a hacer un ejemplo al lado, porque no va a hacer falta. Con la idea de grupo y de anillo en la cabeza, que podéis verlo en los vídeos anteriores, tenemos que tenerla. La definición de cuerpo es muy sencilla. La definición de cuerpo se centra en una definición previa que voy a dar, que es la siguiente. Vamos a ver. Voy a definir lo que es el inverso de un elemento. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a poner un conjunto R con una operación asterisco y otra operación circulito, en general. Luego hacemos un ejemplo para fijar ideas. Y sea un anillo. Un anillo. No hace falta que sea conmutativo, pero vamos a poner que sí, ¿vale? Un anillo. Mentira. No vamos a pedir que sea conmutativo. Un anillo con unidad. Puede ser conmutativo o no. Con unidad. Y vamos a llamar la unidad, como la hemos llamado, 1R. La unidad del anillo R. El 1 de R. ¿Qué significa que tenga unidad? Pues significa que la segunda operación tiene un elemento opuesto. Que si yo hago esta operación con el 1, con la unidad y cualquier otro elemento, me da el otro elemento. Por ejemplo, el producto, el producto en los números enteros, el neutro sería el 1. ¿No? 1 por cualquier número entero es el número entero. Vale. Entonces tenemos un anillo con unidad. Entonces decimos que un elemento R del anillo tiene inverso S, también del anillo, si, haciendo la segunda operación, que podemos pensar que es el producto R por S, me da el 1. Y de una forma y de otra. Aunque no sea el anillo conmutativo, si un elemento tiene inverso, tiene que ser inverso en los dos sentidos, digamos, por la derecha y por la izquierda. Esta es la idea. No siempre es así. De hecho, hay inversos por la derecha e inversos por la izquierda. Pero bueno, vamos a para lo que nos hace falta, un inverso es esto, pues algo que al multiplicar me da un 1. ¿No? Esa es la idea. En este caso decimos que R y S son invertibles. ¿Vale? Esta es la idea. Esto es la idea de inverso, ¿de acuerdo? Esta es la idea de inverso. Vale, ahora vamos a utilizar esta idea de inverso para definir lo que es un cuerpo, ¿de acuerdo? Vamos a definir lo que es un cuerpo utilizando esta idea de inverso. Entonces, la definición de cuerpo es la siguiente. Sea un conjunto K con una suma y un producto, bueno, perdón, con dos operaciones, ¿vale? Con sus dos operaciones, un anillo conmutativo con unidad. Entonces, decimos que es un cuerpo si todos los elementos
todos los elementos de K, salvo el neutro de la primera operación, tienen inverso. Es decir, utilizando la segunda operación, tienen inverso. Vale, esto es un poco raro, porque es un poco general. Vámonos a los ejemplos concretos, que es lo que nos interesa. Vamos a ver, ejemplo. ¿Es Z con la suma y el producto un cuerpo? En realidad, bueno, lo vais a ver así, lo podéis ver así también. En vez de poner esto, normalmente cuando hablamos de anillos, cuerpos y tal, si se sobreentienden las operaciones, si se sobreentienden, se pone Z nada más. ¿Es Z un cuerpo? Es como un poco abuso de notación, porque no estamos indicando explícitamente las dos operaciones, pero como se sobreentiende que trabajamos con la suma del producto en Z, pues nos preguntamos si Z es un cuerpo. ¿Vale? Bueno, sabemos que Z, hemos visto que Z con la suma y el producto es un anillo conmutativo con unidad. Vale, bien. Esto es lo primero que nos dice la definición. Tiene que ser un anillo conmutativo con unidad. Bien. Entonces, ahora, para que sea un cuerpo, lo que tenemos que ver es si todos los elementos de Z tienen inverso con respecto al producto. La unidad, ¿cuál es la unidad? El 1. ¿No? Entonces, la pregunta es, para que esto sea un cuerpo, todos los elementos de Z tienen inverso. Todos los elementos de Z, cuidado, porque pone aquí, salvo el neutro de la primera operación. ¿Cuál es el neutro de la primera operación? El neutro de la suma es el 0. Entonces, de Z, salvo el 0, ¿tienen inverso? Pues vamos a ver, esto creo que lo hemos hablado en el vídeo de grupos. ¿Qué ocurre? Pues que si yo cojo, por ejemplo, el 3, que está en Z, ¿hay algún elemento que multiplicado por el 3n, me dé 1? Pues necesariamente para que esto pase, n tiene que ser un tercio, pero esto no está en Z. Entonces, el 3, bueno, he cogido el 3, podría haber cogido el 4, el 5, el 2, el -2, el -7, da igual. No tiene inverso. 3 no tiene inverso. No tiene inverso, ojo, en Z, que es donde estamos trabajando. Entonces, conclusión, ¿cuál es la conclusión? Pues que Z no es un cuerpo. No es un cuerpo. No lo es. Porque hay un elemento, con que falle un elemento suficiente. Como no tiene inverso un elemento, pues no puede ser un cuerpo, porque todos los elementos, salvo el 0, tienen que tener inversos. Vamos a hacernos otra pregunta. Sabiendo que no es un cuerpo, ¿qué elementos de Z son invertibles? ¿Qué elementos de Z son invertibles? Es decir, ¿qué elementos, al multiplicarlos entre sí, me da un 1? Pues no hay muchos en Z. Si pensamos, vamos a pensar un poco. ¿Podéis parar el vídeo y pensar? Y ahora os doy la solución. Darle una vuelta. Hay un elemento que claramente tiene inverso, que es el 1. 1 por 1 es 1. Así que el 1 es invertible. Porque he encontrado otro elemento, aunque sea el mismo, ¿vale? Aunque sea el mismo, al multiplicarlo por otro elemento de Z, me da 1. Así que 1 es invertible. ¿Otro elemento que me dé un 1? Hay otro, menos 1. Si menos 1 lo multiplico por menos 1, también me da 1.
Entonces el menos 1 es invertible. El 0 no es invertible, está fuera de la definición porque es el neutro para la suma. No puede ser invertible porque 0 por cualquier cosa es 0, por eso se quita de la definición. Y no hay más, porque 2 por n igual a 1 es un medio, 3 por n igual a 1 es un medio, 4 por n. Ahora, si n está en z y n es distinto de 0, 1 o menos 1, su inverso es 1 partido por n, que no está en z. Así que los únicos elementos invertibles en z son estos dos. El 1 y el menos 1. En z no hay más gente invertible. Gente, elementos. Entonces, z no es un cuerpo, aunque es un anillo conmutativo y con unidad. No es un cuerpo. Vamos a preguntarnos por otro conjunto de los que conocemos, con los que hemos trabajado. Otro ejemplo. ¿Es Q un cuerpo? ¿Es Q un cuerpo? Q sobreentendemos que es con la suma y el producto. Si no dices nada, pues estamos con las operaciones estándar. Pues sabemos que Q es un anillo. Q es anillo con su suma y su producto. Un anillo conmutativo con unidad. Y ahora, si yo cojo un elemento de Q, si tomamos... En Q tenemos fracciones. Si yo cojo un elemento de Q, bueno, da igual que lo ponga en forma de fracción que no. Si yo cojo P, ¿vale? Una fracción. Vamos a ponerlo en forma de fracción para que lo entendamos mejor. P partido por Q, una fracción. De forma que no es 0, porque tiene que ser un número distinto de 0, porque 0 es el neutro para la suma. Con P distinto de 0, porque si no es 0. Bueno, y Q también, porque no se puede dividir por 0. ¿Tiene inverso? ¿Cuál es el inverso? Si hacemos P partido por Q por un número y que esto sea 1, pues este número es Q partido por P. Y esto sí que está en Q y no es 0. No es el 0, porque como Q era distinto de 0, Q es distinto de 0, así que X es distinto de 0. Así que ahí tenemos el inverso. Para cualquier fracción que yo coja que no sea 0, tenemos su inverso. Todos los elementos no nulos de Q son invertibles. Conclusión, Q es un cuerpo. Y va a poner la suma y el producto, no hace falta. Q es un cuerpo. Aquí tenemos una diferencia algebraica entre Z y Q. Hasta ahora sabíamos que Z y Q con la suma y el producto son anillos conmutativos y con unidad. Sin embargo, Z no es un cuerpo y Q sí es un cuerpo. Os voy a dejar para que penséis. No lo voy a dejar para que penséis. Vamos a hacerlo. ¿Es R un cuerpo? ¿Es R un cuerpo? De nuevo, si queréis pensarlo, parad, pensadlo y luego veis la respuesta. A ver a lo que llegamos. Es sencillo. A ver, sabemos que con la suma y el producto, R es un anillo conmutativo y con unidad, que lo hemos visto antes. Y lo que queremos saber es si cualquier elemento es invertible. Entonces, si yo tomo X en R, distinto de 0, ¿cuál es su inverso? Pues busco que X por Y sea 1, entonces este Y que busco es
1 partido por x. Y como x es distinto de 0, 1 partido por x es distinto de 0 y es un número real. No penséis que es una fracción, ¿vale? Porque podría ser, a ver, si yo os doy, si x es raíz de 2, por ejemplo, si x es raíz de 2, pues y es 1 partido por raíz de 2. Es una fracción, pero es radical, ¿vale? Estos elementos no están en Q, están en R solamente. Q está dentro de R, pero estos elementos, raíz de 2 y 1 partido por raíz de 2, son exclusivos de R, ¿vale? Son irracionales. Entonces aquí tenéis un ejemplo. Raíz de 2 y 1 partido por raíz de 2 son inversos. Y esto pasa con cualquier elemento. Todos los elementos en R son invertibles, entonces R es un cuerpo. También. R y Q tienen la misma estructura algebraica en cuanto a cuerpo, o sea, siendo cuerpos. Y bueno, podemos poner otro ejemplo también, y es que los complejos también son un cuerpo. Porque todos los elementos, todos los complejos se tienen inverso. Y bueno, sería interesante que intentarais probar que todos los elementos de todos los complejos tienen un cuerpo. Si queréis una pista, escribid los números en forma binómica. A más BI. Vamos a poner así, como una pistilla. Si tengo A más BI en C, ¿cuál es su inverso? Pensad. Bueno, porque si C es un cuerpo, todos los elementos de todos los complejos tienen que tener un inverso. Buscad cuál es el inverso de A más BI. Claro, aquí A no es 0 y B no es 0. Porque si no sería el elemento neutro para la suma, que es el 0. Pensadlo. Aquí lo que hemos visto, aparte de este pequeño ejercicio que os he dejado, si tenéis alguna duda me podéis preguntar, pues es una estructura nueva, algebraica, que es la estructura de cuerpo. La estructura de cuerpo en álgebra lineal, que es el curso que vamos a dar, tiene una importancia pues grande, porque vamos a manejar cuerpos todo el rato. Entonces, como vamos a manejar cuerpos todo el rato, aunque haya resultados que sirven para anillos, al manejar cuerpos, con estos ejemplos, sabemos que si yo os digo que estamos trabajando en un cuerpo, no estamos trabajando en los enteros. Sin embargo, sí podemos trabajar en los racionales, en los reales o en el cuerpo de los complejos. Ahí está. Tenemos la definición de cuerpo y unos cuantos ejemplos de cuerpos.